Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión académica en la cual vamos a abordar un tema muy importante para la diplomacia guatemalteca. El tema que hoy vamos a abordar es la diplomacia, primera línea de defensa. En primer término, vamos a considerar algunos contenidos que vamos a ver en la presentación el día de hoy. Estos, como pueden ustedes ver, van de términos generales a términos particulares para terminar en dos mecanismos que son muy importantes para efectos de la política exterior guatemalteca, pero también de la diplomacia. Y estos dos mecanismos son el hard power y el soft power. Uno de los puntos que es importante considerar desde la perspectiva de la diplomacia guatemalteca es que la diplomacia, cuando uno se pone a reflexionar respecto a hacer una línea de defensa, la diplomacia no cuenta con tanques en las misiones diplomáticas, no cuentan con artefactos bélicos en las misiones diplomáticas para poder ser esa línea de defensa a la cual uno podría estar acostumbrado a pensar que como línea de defensa es preciso defender esas líneas. Y nosotros al momento en que pensamos en la defensa, pues pensamos en armas. En el ámbito de la diplomacia no funciona de esa manera. En este ámbito, nuestras armas son otras. Son la persuasión, son la negociación y otros mecanismos que nos permiten a nosotros poder llegar a disuadir con otros sujetos u otros actores en el derecho internacional para poder lograr satisfacer las necesidades de nuestro Estado. Por eso es tan importante que nosotros tomemos en cuenta esto, porque en la presentación del día de hoy ustedes no van a considerar ni van a ver tampoco armas. Van a ver mecanismos de persuasión para lograr la satisfacción, como les dije, de los intereses de un país soberano como el de Guatemala. Es importante, antes de nosotros poder ingresar a comprender estos dos mecanismos, poder ver algunos elementos que son fundamentales y que nos van a permitir entender lo que luego vamos a considerar. En primer término, es fundamental comprender el aspecto que tiene relación con el sistema internacional. Hagamos de caso, como ustedes pueden ver en la fotografía o en la imagen, hay dos sujetos jugando al ajedrez en un tablero. Hagamos de caso que ese tablero sobre el cual los dos sujetos mueven las piezas de ajedrez es un sistema, es el sistema internacional. En ese sistema internacional hay un conjunto de elementos, conjunto de actores, normas, instrumentos legales, ¿verdad? Estados, organismos internacionales, etc. Pero hay un elemento también que es fundamental. Dentro de este elemento del sistema internacional, los actores, que son los estados, es necesario que interactúen en él. Y por eso es que en este caso del tablero de ajedrez, nosotros lo que vemos son las piezas. Estas piezas de ajedrez que se mueven dentro del sistema, se mueven por alguna razón. Se mueven porque hay intereses de cada uno de los estados. Y esos intereses se mueven dentro de ese sistema internacional. Por eso es tan importante tomar en cuenta este aspecto, porque cuando uno empieza a darse cuenta de los diferentes mecanismos existentes en la diplomacia, uno puede percatarse que hay actores que fundamentalmente tienen sus propios intereses para interactuar con otros. Un aspecto que también es muy importante en este tablero de ajedrez o en este sistema internacional es lo que podríamos denominar la toma de decisiones.
Esa toma de decisiones dentro del ámbito del sistema internacional es lo que nosotros podemos denominar política exterior. La política exterior es una serie de elementos en donde nos permite que podamos tomar decisiones y de esa manera dentro del ámbito internacional o dentro del sistema internacional podamos satisfacer necesidades e inclusive podemos resolver diferentes conflictos dentro de ese sistema. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que podríamos llamar o lo que llamamos la teoría de sistemas aplicada a la política exterior. Les había yo dicho que el tablero de ajedrez es ese sistema internacional en donde también como sistema hay un conjunto de cosas relacionadas, siendo estas, como les había dicho, estados, organismos internacionales y otros elementos que son fundamentales. Les voy a poner un ejemplo. En esta teoría de sistemas hay, por ejemplo, un problema, y el problema es la inexistencia de una política pública que aborde temas migratorios. Por ejemplo, que no exista esa política migratoria. En este caso, nosotros la necesidad de esa política migratoria la incluimos a un sistema. Y ese sistema, como pueden ustedes ver, tiene diferentes actores, los cuales participan para poder construir esa política migratoria. Y al final se puede determinar, pues, resolver el problema con la puesta en vigencia de la política migratoria. Esto entonces es un factor muy importante porque es como nosotros vamos construyendo esa política exterior y cómo esa política exterior dentro del sistema internacional funciona de manera considerable y de manera fundamental. Nosotros consideramos otro punto que es fundamental, que es la diplomacia. Eso lo que significa entonces es que tenemos que considerar elementos como sistema internacional, política exterior y la diplomacia. La diplomacia como un mecanismo de gestión dentro de la política exterior. Cuando estamos hablando de gestión, es la posibilidad del cómo, cuál es la dinámica que se utiliza para poder generar y poder dinamizar esa política exterior. Para esto es importante que nosotros consideremos alguna definición de lo que es la diplomacia. En estos casos, algo que es muy importante es que la diplomacia es una expresión de voluntad pacífica. Eso lo que significa, obviamente, es que los estados de manera pacífica son los que inician la generación de vínculos para poder lograr la satisfacción de sus intereses. Y cuando yo les digo estados, no solamente son estos, sino también son otros sujetos de derecho internacional, como son, por ejemplo, los organismos internacionales. La idea en el ámbito de la diplomacia es que haya una representación, ¿verdad?, y una protección de los intereses de cada una de las entidades que se manejan dentro del sistema internacional. La diplomacia, déjenme decirles, es elemento importante derivado de que esta misma podríamos nosotros considerarla como un sinónimo de negociación. Y la negociación, que ya vamos acercándonos un poco a lo que son los mecanismos del soft power y del hard power, la negociación también nos permite tener dos vertientes que son necesarias para poder lograr una negociación efectiva, ¿verdad? Depende de lo que nosotros como estados vayamos necesitando. Y es la estrategia de negociación distributiva y la estrategia de negociación integrativa. Nosotros no podemos dejar de tomar en cuenta el hecho
de que efectivamente hay un sistema, ¿verdad? Hay actores, hay política exterior, pero no podemos dejar de tomar en cuenta el actor, el agente diplomático, el jefe de misión. Ese actor o ese jefe de misión o ese embajador o el representante de un país o de un estado es fundamental porque ese actor tiene varios elementos y tiene un perfil determinado que le permite a él el poder llevar a cabo una negociación de manera eficaz. Por eso es que es necesario que haya un proceso en donde los embajadores y los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores puedan tener las herramientas para poder generar negociaciones adecuadas. Vamos nosotros a esos elementos que son fundamentales para la dinámica diplomática. Y los elementos son, como ya habíamos mencionado, el hard power y el soft power. Estas dos son mecanismos que utiliza la diplomacia para poder defender esa línea. Yo les había dicho en su momento que los países no tenemos pues elementos armamentistas dentro de las embajadas, pero sí tenemos elementos persuasivos como son el soft power y el hard power, que nos permite poder llevar a cabo negociaciones adecuadas. Entonces, para poder nosotros tomar en cuenta el soft power y el hard power, es necesario entender el término del poder. Aquí, tradicionalmente, hemos nosotros considerado que hay un término de poder en donde hay medios a través de los cuales uno puede coaccionar a otro para lograr lo que el otro desea. Y la coacción es obviamente a través del ejercicio de fuerza, ¿verdad? Y de algunos otros elementos que coaccionan al otro estado para que haga lo que este otro estado desee. En el caso del soft power y el hard power, el poder funciona diferente. El poder aquí es orientado hacia la influencia, ¿verdad? Hacia la posibilidad de la persuasión, pero va a depender de qué o de cuáles son las características que tiene un Estado para el logro de este poder. Aquí nosotros vemos una definición de Thomas Schelling, en donde ustedes pueden ver que el poder de negociación o habilidad negociadora sugiere ventajas de negociación orientadas fundamentalmente hacia la persuasión, hacia mecanismos de habilidad para desarrollar una negociación fundamental. Entonces, vamos un poco bregando por los diferentes mecanismos de defensa. Detengámonos en el hard power, o lo que también podemos llamar el poder duro. Algunas consideraciones muy breves, ¿verdad? El concepto de hard power, como bien nos podemos dar cuenta, es del autor Joseph Nye. Y en este caso, él determina que el hard power, o el poder duro, implica utilizar lo que él llama palos y zanahorias, ¿verdad? En este caso, usar palos es que un Estado coaccione a otro Estado y ejerza la fuerza sobre él. Y brindar zanahorias es, por otro lado, dar alguna cooperación que permita una relación pues, armónica entre Estados. Pero aquí lo fundamental en el hard power es el uso de la fuerza, ¿verdad? Es el uso de empujar, de presionar. Algo que es necesario tomar en cuenta es que los estados pueden utilizar este mecanismo del hard power, ¿sí? Pero hay algo más importante en esto, que los estados al decidir establecer una estrategia basada en el hard power, se arriesgan a ciertos efectos. Por ejemplo, a que el nivel de relacionamiento se eleve tan fuerte que haya un rompimiento de relaciones diplomáticas o una suspensión
de relaciones diplomáticas. Yo no les digo que los estados no deban utilizarlo. Los estados pueden utilizarlo de conformidad con los intereses que tiene, con las estrategias las cuales se traza para poder desarrollar una negociación considerada adecuada. Pero, como les reitero, los estados se arriesgan, ¿verdad? Entonces, es muy importante que tomen en cuenta esto porque van a requerir de algunos otros elementos cuando se den cuenta de que el conflicto se ha elevado. Las cosas se han complicado. Aquí yo les pongo sobre la mesa algunas estrategias que podríamos denominar estrategia distributiva, que nace de lo que es el hard power o el poder duro. En primer término, una negociación distributiva es una negociación posicional. Una negociación por posiciones, que es un concepto que se extrae de la escuela de Harvard de negociación. Esta negociación posicional lo que hace es mantener a un Estado en una posición rígida en donde al momento en que se le hace una propuesta, el Estado no responde o no desea cambiar su actitud. Esa actitud o esa actividad lo que genera es que estancar la negociación. Por otro lado, hay una negociación suma cero. ¿Por qué? Porque las partes no obtienen la totalidad del recurso que en un momento dado pudieron haber obtenido, ¿verdad? Por otro lado, es una negociación competitiva. En una competencia siempre hay alguien que sale perdiendo y eso se da en una estrategia distributiva. Y por último, es una negociación ganar-perder, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado estos conceptos en función de ganar-perder o perder-ganar, ¿verdad? Pero lo que sí es importante acá es que esa negociación distributiva lo que hace es que estanca la negociación y complica la relación entre las partes, ¿verdad? Las partes compiten por una distribución fija de valor. Hagamos de caso de que cuando estamos hablando de una distribución fija del valor, estamos hablando de un pastel, ¿verdad? Un pastel que en un momento dado, si nosotros queremos distribuirlo, lo que hace la estrategia distributiva es partirlo a la mitad. Y cada quien tiene un pedazo del pastel. Pero, ¿qué pasa cuando alguien quiere más? ¿Verdad? En el caso de la estrategia distributiva, esto no es posible. Porque no se puede agrandar el pastel, ¿verdad? Aquí lo único que importa es el precio, mitad. Aquí la relación no importa. Cuando uno se traza una estrategia distributiva. Entonces aquí podemos ver la aplicación del modelo distributivo, que es fundamentalmente el regateo. Y el regateo, como hemos visto, es un tipo de negociación, en donde hay un beneficio para las partes, pero aquí lo que es importante mencionar es que se traduce inmediatamente en la pérdida de otro. Lo que uno gana, el otro lo pierde. Eso hace una negociación distributiva. El hard power también tiene varias dinámicas que son importantes de considerar. Habíamos hablado de lo que es el escalonamiento de conflicto. Si un Estado negocia bajo un esquema de hard power o de poder duro, lo que se arriesga a lo que les había mencionado es que el conflicto empiece a crecer, empiece a darse una escalada de conflicto. Y esa escalada o escalonamiento de conflicto llega a tal nivel que viene en un momento dado a destruir
la relación bilateral entre estados o a destruir la relación entre personas particulares. Entonces, en un hard power, ese es un riesgo que, como les he mencionado, hay que asumir, ¿verdad? Por otro lado, está el otro lado de la moneda, que es el mecanismo de defensa, el soft power. El soft power es fundamental también, y también es una decisión que toman los estados para poder llegar a una negociación, pues que consideran ellos importante y fundamental para lograr la satisfacción de sus necesidades. La gran diferencia en este aspecto es que el poder blando va en función de mantener medios de cooperación, por ejemplo, o medios que permitan lograr e identificar los intereses entre los estados o entre las organizaciones que están generando esa negociación. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, es el otro lado de la moneda, es la otra forma de no ser duro en la negociación, sino ser suave en la negociación, ser blando en la negociación, pero sin embargo, a pesar de que uno puede ser blando en la negociación, no significa que uno sea y que entregue todo en una negociación. Uno tiene que trazarse una estrategia adecuada para poder considerar un proceso de negociación importante. Aquí entonces, en el poder blando, el mecanismo que se utiliza es la negociación diplomática, ¿verdad? En el poder duro, lo que se usaba era la presión, ¿verdad? Era no ser amigo de la otra persona, sino quitarle de repente todos sus recursos, todo lo que yo gano, pues lo pierde el otro. En este caso del poder blando, no funciona de esa manera. Y no funciona de esa manera porque nosotros lo podemos ver cuando establecemos lo que es la estrategia integrativa. Y en esta estrategia integrativa, a diferencia, como les reitero, del poder duro, el poder blando, la estrategia esta es una negociación principista. ¿Qué significa eso? Es una negociación por principios. Ya vamos a ver nosotros un poco adelante a qué hacemos referencia a los principios. Es una negociación cooperativa, ¿verdad? Una negociación ganar-ganar. Entonces aquí las partes cooperan, ¿verdad?, para lograr el resultado satisfactorio para ambos. Las partes obviamente adoptan una actitud orientada hacia resolver sus problemas, y aquí hay algo que es muy importante, que a veces, bueno, casi no ocurre en el poder duro. Y lo importante aquí es creación de valor. Eso es agrandar el pastel. Nosotros, dentro del esquema de una negociación por principios, tenemos 7 principios de negociación, y dentro de esos 7 principios tenemos uno que es la opción o las opciones de negociación. Las opciones de negociación lo que permite es que cuando las partes están de acuerdo o ya identificaron sus intereses para poder resolver su problema, lo que hacen es que con esas opciones son mecanismos o medios para resolver el problema. Entonces, en el poder blando es importante que cuando lleguemos a una negociación llevemos más opciones, ¿verdad? Eso nos va a permitir a nosotros crear o agrandar el pastel, tener más opciones, que cuando nosotros estemos en la discusión de qué opción es más adecuada o cuál no lo es, nosotros no tengamos que decir, bueno, yo solo tengo una opción y voy a defender esta única opción. En el caso del poder blando no debería funcionar así. Yo llevo ahí 5 opciones, por ejemplo. Y si dentro de la negociación
de mis 5 opciones, 3 no van a funcionar, al menos tengo 2 para poder continuar. Pero en el poder duro no funciona así. En el poder duro solo llevo una opción. Y lo que va a ocurrir ahí es que yo me voy a encargar de presionar a la otra persona para que acepte mi única opción. Y la otra persona va a hacer lo mismo. ¿Y ustedes qué creen que es lo que va a ocurrir? Escalonamiento de conflicto, porque yo solo tengo una opción que voy a defender a mansalva, mientras la otra parte también tiene la suya. Y eso no va a funcionar adecuadamente. En el caso de la estrategia integrativa, hay más opciones. Entonces, mi recomendación es que cuando ustedes lleguen a una mesa de negociación, lleven varias opciones, porque la intención es agrandar el pastel en este proceso de una estrategia integrativa. Entonces, la negociación integrativa es un proceso dinámico, ¿verdad? Aquí las partes cooperan, las partes buscan, porque incluso aquí hay algo muy importante. Las partes, después de estar conversando, llegan a detectar un elemento que es fundamental, y el elemento es intereses. Si las partes no logran identificar sus intereses, no van a lograr hasta cierto punto llegar a un acuerdo adecuado. Si yo estoy negociando, como les dije desde el principio, con una negociación posicional, pues yo no voy a lograr saber qué es lo que quiere la otra persona. Porque los intereses dentro de la perspectiva de la negociación son temores, necesidades y deseos. Y esos elementos no se ponen sobre la mesa en el momento en que yo me siento en ella. Esos elementos que son los intereses se van descubriendo a través de la comunicación, a través de adecuadas preguntas. Y a través de esos mecanismos yo voy ingresando o voy tratando de descubrir cuáles son los intereses de mi contraparte. Y obviamente no se crean ustedes que al que tienen enfrente es una persona inexperta. Esa persona también está tratando de identificar sus intereses. Entonces, en una negociación integrativa es fundamental que nosotros logremos identificar nuestros intereses, identificar nuestras necesidades, porque de esa manera nosotros nos vamos a sentir que efectivamente reconocieron lo que yo deseo hacer y pues deseo llevar a cabo una negociación adecuada. Entonces, identificación de intereses, fundamental, opciones, creación de valor, cooperación. Esos elementos son importantes dentro de la negociación integrativa porque son los que inclusive mañana nos van a permitir una relación a largo plazo. Y eso desde el ámbito internacional es fundamental comprenderlo. Como pueden darse cuenta, aquí hay unas características de la negociación integrativa, pero fundamentalmente van orientadas hacia que la relación entre las partes sea una relación adecuada, que haya una comunicación fluida y, como les digo, que haya una relación a largo plazo y obviamente no hayan mecanismos de presión y mecanismos que nos vayan a perjudicar y nos vayan a complicar la relación entre los dos estados. Aquí hay entonces la dinámica que es muy importante para el soft power, es la negociación. La negociación, como les dije en un momento dado, entonces, es sinónimo de diplomacia. Por ahí, en una de las obras clásicas de negociación del autor Roger Fisher, hay una cita la cual dice que la negociación es el arte de hacer que los otros se salgan con la nuestra. Aquí, en el soft power, no hay presiones, no hay empujones, hay persuasión, hay reconocimiento, hay identificación de intereses que permiten, que van a hacer
que las partes fluya esa comunicación y logren un adecuado acuerdo. Como podemos darnos cuenta acá, hay una definición de lo que es negociación dada por Roger Fisher, que es uno de los fundadores de la metodología de negociación en Harvard, ¿verdad? Y él dice, como les he venido reiterando, que la importancia de la negociación, primero, pues, es una comunicación básica. Hay una comunicación de doble vía. Esos son elementos que son importantes y son lógicos. Y obviamente son mecanismos para lograr acuerdos, ¿ok? Y un elemento que es muy importante, y eso es lo que yo creo es la magia de un proceso de negociación, y es cuando dice ahí, cuando se comparten intereses comunes y opuestos. Cuando hay intereses comunes se logra un acuerdo. Pero aquí la magia es, ¿qué pasa si no? Ustedes como negociadores siempre tienen que hacerse esa pregunta. Si yo llego a un lugar a preguntar algo o a querer algo, yo siempre me voy a preguntar, ¿y qué pasa si no? ¿Qué pasa si yo no hago un buen acuerdo? ¿O qué pasa si cuando yo le hago propuestas a la contraparte me dice, no, yo no deseo hacer esto? Uno como negociador, al preguntarse eso, surgen elementos que son muy importantes. Y un elemento que surge es alternativas. La alternativa, desde una perspectiva muy básica, es un plan B. Si yo no tengo un medio para satisfacer mi necesidad en la mesa de negociación en la que me encuentro, yo busco otra mesa de negociación en donde de repente sí pueda satisfacer mis necesidades. Eso es un plan B, eso es alternativa. Entonces, lo que ocurre en este caso es que en los 7 elementos de Harvard, como podemos ver acá, las alternativas que están ahí abajo, que son las que se van a lograr si en caso yo no llego a un acuerdo, porque si yo en una negociación llego a un acuerdo, está bien, pero y si no, busco otros lugares, busco planes B, ¿sí? Entonces, aquí quiero aprovechar también para mostrarles estos 7 elementos de Harvard. Aquí ya hablamos de alternativa y de compromiso. Ahora bien, en la parte de arriba, ustedes pueden ver comunicación y relación. Estos 2 elementos son muy importantes para poder ingresar a un proceso de negociación. Es lógico pensar que si los estados no se llevan bien, si las personas no se comunican, pues de nada sirve entrar a un proceso de negociación. ¿Por qué? Porque si uno llama a la otra persona y no hay una buena comunicación y una buena relación, es muy probable que la otra persona no responda y no llegue a la mesa de negociación. 2 elementos fundamentales para poder entrar en esta dinámica son la comunicación y la relación. ¿Ok? Esto de la comunicación y la relación, les comento que cuando uno está en una en una hard power, el problema es que lo primero que se rompe en esa dinámica es la comunicación y la relación. Entonces, en estos casos, uno tiene que arriesgarse a buscar a un tercero para que restituya esa comunicación y relación. Esa es uno de los primeros efectos que se da por utilizar un poder duro, ¿verdad?, para poder hacer una negociación. Y es restablecer estos 2 elementos. Hagamos de caso de que los 2 estados o que las 2 personas se llevan bien, se relacionan bien, entran en un proceso de negociación, en donde están esos otros 3 elementos que ustedes ven ahí. Intereses. ¿Se recuerdan?
necesidades, ¿verdad? Temores, deseos. Eso es lo primero que ustedes tienen que tratar de encontrar cuando estén en esa dinámica de negociación. No esperen que el otro estado o que el otro negociador vaya a poner sus intereses sobre la mesa. No esperen que eso ocurra, porque es muy probable que eso no va a ocurrir, porque los intereses son cosas que ustedes no ven y que están por detrás, y aquí hay un elemento importante, están por detrás de las posiciones que ustedes sí ven. Y aquí lo que uno debe tomar muy en cuenta es el hecho de que esas posiciones ustedes sí las ven. ¿Cómo? Con gestos, con expresiones, con negativas. Esas cosas se ven. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué y para qué la persona actúa de esa manera? Es porque hay algo atrás de las posiciones que son los intereses los que lo mueven a hacer lo que está haciendo. Entonces ustedes, como buenos negociadores, tienen que ir detrás de la búsqueda de esos intereses. Otro elemento que ya habíamos también hablado es la opción o las opciones. ¿Se recuerdan? No lleven una, lleven varias. ¿Ok? Y por último, la legitimidad. La legitimidad en estos casos son criterios objetivos. Ustedes obviamente no van a hacer ofertas o no van a recibir ofertas sobre la base de algo que se está elucubrando, algo que se está inventando. Ustedes tienen que tener criterios objetivos para poder tomar esas decisiones. Y si no, al final, como bien dice ahí, y como habíamos dicho al principio, se llega ya sea a un buen acuerdo o se va a una alternativa. Por último, aquí su servidor les deja una matriz. Esa matriz les va a permitir a ustedes poder construir una negociación, al menos preparar su negociación antes de llegar a sentarse a una mesa. Cuando yo les digo preparación de una negociación, les estoy hablando de algo fundamental. Ustedes tienen que utilizar un gran porcentaje de tiempo para poder preparar su negociación. La preparación de la negociación es lo más importante antes de entrar a un proceso de negociación. Esta matriz que ustedes ven aquí y que yo pues se las dejo para que la puedan utilizar, es un mecanismo a través del cual ustedes en su equipo de trabajo, al momento de generar o iniciar un proceso de negociación, puedan empezar a construirlo. Ahí ustedes van a darse cuenta de las partes, cuáles son los temas, cuáles son las opciones, alternativas, cuáles son los intereses. Pero lo que sí es importante también acá es que aquí están los 7 elementos de Harvard que vimos anteriormente, pero lo que sí también es importante es que ustedes no solamente piensen en sus intereses, piensen en sus alternativas o en sus opciones. También traten en la medida de pensar en lo que la otra parte quiere como alternativas o como la otra parte quiere como intereses. ¿Cuáles son los intereses de la contraparte? ¿Cuáles son sus alternativas? ¿A dónde va si yo le digo que no? Eso es muy importante porque eso les va a permitir que ustedes se muevan en una negociación y que hasta cierto punto traten de lograr que la otra parte lo siga y que haga lo que ustedes están planeando hacer y lo que ustedes en su primer momento de estrategia intentaron lograr. Es así entonces como yo les agradezco de sobremanera el haberme escuchado en esta oportunidad y esperemos que estos conceptos básicos
de negociación y de mecanismos como soft power y hard power que determinan como líneas de defensa de las misiones diplomáticas de Guatemala, pues les haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias.